abogado Mauricio Alarcón Salvador. Él es abogado y director ejecutivo de la Fundación Ciudadana y Desarrollo. Con él vamos a estar hablando sobre el resultado de estas elecciones, cómo se ha desarrollado durante toda esta mañana y hasta las 5 de la tarde todo el evento electoral de gran importancia para todos los que estamos con interés en las elecciones que se presentan en el país Ecuador y especialmente en Cuenca y su región. Ya tenemos contacto con el abogado, y ya lo saludamos, con el abogado Mauricio Alarcón Salvador, abogado y director ejecutivo, como les decíamos, de la Fundación Ciudadana y Desarrollo, agradeciéndole su presencia y su deferencia. Abogado Mauricio, gracias por estar con nosotros. ¿Y cuál puede ser su mirada? Desde las 7 de la mañana se abrieron las urnas, ¿y cuál ha sido su mirada, cuál es su pensamiento sobre lo que ha sucedido en el día de hoy? Bienvenido. Buenas tardes, un saludo a quienes nos ven a través de Antena 1 y de Academia TV. Efectivamente, un proceso electoral ha iniciado hoy con muchos contratiempos. Por un lado, estamos frente a juntas que no se han podido integrar oportunamente por quienes debían ser sus miembros de acuerdo a las notificaciones del Consejo Nacional Electoral. Se reporta que en la provincia de Guayas, aquí en la provincia de Pichincha, se ha llegado a integrar juntas contraviniendo las normas con apenas 2 personas, en su mayoría incluso miembros suplentes. Recordemos que se establecen 5 principales, 5 suplentes y no han llegado efectivamente como se temía en muchos casos, ¿no? Además, se ha demorado la apertura oficial del proceso precisamente por este problema, provocando una aglomeración no solo al interior de los recintos, filas de personas esperando poder votar, que lo han hecho incluso con hora u hora y media de demora, y también filas al exterior de los recintos electorales, por cuanto la disposición inicial limitaba el aforo de estos a un número específico de personas. A pesar de ello, se ha dado una primera información por parte del Consejo Nacional Electoral con corte a las 9:50 de la mañana, diciendo que finalmente el 100% de juntas receptoras del voto habían podido integrarse de manera plena y ponerse en funcionamiento, y que para aquel corte poco más del 17% de ecuatorianos ya había votado en un ritmo similar al de elecciones anteriores. Así es que hemos visto un inicio un poco atropellado y esperamos pues que el resto de la jornada se desarrolle en normalidad de condiciones. Usted que es conocedor del tema y tiene su recuerdo cómo han sido las elecciones anteriores, podríamos decir que se está generando un nivel de votación igual, parecido a lo que ya se ha presentado en el país en años anteriores. Sí, de acuerdo a la estadística presentada en las presidenciales anteriores, hay que diferenciar y creo que hay que establecer en el mismo parámetro, se registran niveles similares de votación respecto de ese corte. Pero veamos si efectivamente el ritmo se mantiene, toda vez que, como les he mencionado, hay recintos en los que se encuentran más de 200 o 300 personas en fila esperando entre hora y media y 2 horas para poder votar. Ojalá esto no sea un disuasivo para que las personas simplemente digan al diablo, se retiren a sus casas y no ejerzan el voto de manera plena, ¿no? Habrá que ver esto cómo se desarrolla el resto de la jornada. En otros países vecinos al Ecuador, como Colombia, el voto no es obligatorio. ¿Usted qué piensa sobre ese tema? Efectivamente, es gracioso que siendo un derecho sea obligatorio. Los derechos generalmente uno los ejerce de manera facultativa y así debería ser. Aunque muchos se muestran contrarios al voto facultativo, creo que el debate tiene que darse en Ecuador. En lo personal, creo que sería mucho más conveniente que el voto sea facultativo, precisamente para evitar que la gente de manera forzada elija a última hora o elija a desgano, participe a desgano, y que las personas que efectivamente quieran participar del proceso democrático lo hagan. Del otro lado, por supuesto, siempre hay comentarios y consecuencias negativas en el sentido de la poca legitimidad
que una autoridad podría tener, pero ahí es cuando debería verse la motivación por parte de las organizaciones políticas y de los candidatos para que la gente, por convicción y no por obligación, salga a ejercer el derecho al voto. Doctor Mauricio, muchas personas han manifestado su preocupación. ¿Usted cree que en unos 15 días podríamos tener un rebrote causa de las personas que han salido a votar y no han cumplido con las medidas de bioseguridad? Creo que lo que hemos visto durante estas primeras horas de desarrollo del proceso dejan en claro que es muy probable que se rebrote, lamentablemente. Desde limitaciones al interior de los recintos en cuanto a medidas de bioseguridad, no todas la tienen, hasta las presiones que hemos visto en provincias como Esmeraldas y Manabí, donde la gente por entrar ha generado aglomeraciones y ha ingresado sin respetar distancia alguna, ni siquiera el distanciamiento social de los 2 metros. Gente que por presionar la apertura de puertas ha estado en un contacto casi que íntimo con otros electores que quién sabe qué es lo que pase, ¿no? Y creo que en ese sentido hay que estar muy atentos a lo que pueda pasar. No sé si esto sea consecuencia de que la gente no conoció oportunamente los protocolos aprobados para el proceso, o que simplemente hay quienes poco o nada les importa la situación de salud y que pues están dispuestos a arriesgarse en condiciones extremas y a poner en riesgo a otras. Hay recintos, sin embargo, y puedo hablar, por ejemplo, de manera vivencial aquí en la ciudad de Quito, donde el distanciamiento social se respeta, el aforo del recinto se respeta y donde incluso para ciertos casos de población en riesgo, personas de tercera edad, personas con capacidades diferentes, personas embarazadas, están siendo atendidas de manera directa a través de las mesas preferenciales o incluso facilitándoseles el ejercicio del derecho al voto en caso de problemas de movilidad hasta sus vehículos. Así es que creo que no podríamos generalizar, pero hay que prestar atención a lo que pueda suceder. ¿Cuál es la lectura que usted le hace? Vuelvo a recurrir a su memoria y a su trayectoria. ¿Cuál es la actitud de los jóvenes y de las personas mayores frente al derecho del voto? Bueno, la evolución de la población en Ecuador ha sido evidente, ¿no? Ahora nos enfrentamos a un electorado que más del 40% corresponde a personas menores de 35 años. Es un electorado muy joven al que los candidatos no han prestado mucha atención. Y por supuesto, recordemos que hay un voto facultativo para los adultos mayores, las personas de 65 años para arriba, que simplemente están acudiendo a votar por su compromiso con la democracia. La población, la edad de la población con derecho a voto ha ido evolucionando y cambiando a lo largo de los años y pues es ahora, como digo, una presencia fuerte de ese grupo millennial, de ese grupo de jóvenes, la que incluso puede marcar la diferencia en un resultado electoral. Además, de acuerdo con las tendencias vistas en las últimas semanas, creo que es altamente posible que veamos un impacto de esta población en el resultado hoy en la tarde. Con lo que usted informaba al comienzo de esta entrevista de algunas dificultades para conformarse las mesas, ¿podría explicarle a los oyentes, televidentes y seguidores de esta gran alianza informativa cómo se logra tener un voto nulo? Bueno, partamos del tema de qué es lo que ocurre con la votación. En nuestro país, los votos nulos y los votos blancos no son considerados votos válidos. Simplemente aquellos votos positivos por un candidato o por una lista son considerados válidos para el conteo electoral. El voto nulo, el voto blanco, el ausentismo no pasan de ser simplemente una estadística. Por ello es que cuando uno habla de unos datos contabilizados en cuanto a encuestas, por ejemplo, con voto nulo incluido, difieren sustancialmente de lo que corresponde a una proyección de resultados sin estos votos contabilizados de manera positiva. Además, como ustedes saben, desde la Constitución del 98, no solo desde la de 2008, se establece en el caso de los binomios presidenciales que quienes obtengan más del 40% de los votos válidos y al menos 10 puntos de diferencia con el segundo, con su inmediato seguidor, no requerirán de una segunda vuelta. Por eso es que hemos visto en las últimas semanas
De un lado, una fuerte campaña de voto nulo, probablemente para lograr un triunfo en una vuelta, y por el otro, tratando de potenciar la necesidad de que la gente decida de manera positiva y que, como se ha dicho, entre comillas, no desperdicie el voto, dejándolo entre nulos blancos o simplemente sin acudir a votar. Aquí voy a hacer una pregunta desde lo personal. ¿Usted creerá que va a haber una segunda vuelta? En el momento actual, creo que lo mejor para una democracia sólida es que haya una segunda vuelta. El cambio de esta regla, que como digo, en el caso ecuatoriano se estableció en la Constitución del 98, de no requerir la mayoría absoluta de los votos para ganar, es un absurdo y creo además debería ser modificado. Aquí en el país necesitamos autoridades que nos gobiernen con legitimidad, no como ya ocurrió en el último proceso de elecciones seccionales, que muchas autoridades a nivel local, alcaldes y prefectos, llegaron incluso con un porcentaje de 13 puntos a ser electos alcaldes. Ocurrió aquí en una ciudad vecina a Quito, en Sangolquí. Así es que ahí podemos nosotros ver en ese espacio que es necesario fortalecer la legitimidad con la que ejerce el poder las autoridades. Como digo, alcalde de Rumiñahui, donde está Sangolquí, muy cerca de Quito, las elecciones con el 13% de los votos y en estricto sentido, quitando nulos, blancos, de ausentismo, que ese 40% que permitiría a un candidato ganar en primera vuelta termina siendo un poco más del 20% de votos reales, eso no es saludable para una democracia. En lo personal, quiero, aspiro y espero que haya una segunda vuelta por el bien del país. Bien, estamos hablando con el abogado Mauricio Alarcón Salvador, abogado y director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Pregunta frente a lo que va a suceder a partir de las 5 de la tarde. Estaba observando la página web del CNE, una aplicación que también está. ¿Cómo cree usted que se va a desarrollar y a qué hora, más o menos, cuál sería su proyección de poder tener ya información clara sobre los resultados, no solamente presidenciales, sino en el caso de Cuenca también sobre la consulta sobre el agua? A finales del año pasado, nosotros imploramos al Consejo Nacional Electoral que no realice el conteo rápido en este proceso por no tener las condiciones técnicas, económicas ni humanas para hacer algo efectivo de cara al proceso del 7 de febrero. Lamentablemente, el Consejo Nacional hizo caso omiso a este pedido y ha anunciado que hará un conteo rápido y que los resultados de ese conteo rápido, en una muestra muy pequeña, aproximadamente el 6% del país y excluyendo algunas jurisdicciones electorales, se conocerá a partir de las 8 de la noche. Yo creo que los ecuatorianos esperábamos a las 8 de la noche empezar a ver un corte inicial de resultados oficiales, no de un conteo rápido que en las condiciones actuales puede generar rechazo e incertidumbre por parte no solo de los candidatos, sino también de la ciudadanía. Esperemos que no volvamos a vivir ese fantasma de que el sistema no funciona o que hay un apagón informático y que al menos la papeleta que más rápido se va a contabilizar por ser la primera, la de los binomios presidenciales, se pueda tener información oficial a más tardar a las 8 de la noche. Probablemente asambleístas tomen unas horas más, pero también se deberían conocer resultados del día de hoy. Recordemos que para este proceso hay una diferencia sustancial. Se va a votar por listas. El conteo es mucho más ágil. Ya no tienen los miembros de las juntas receptoras de voto que contabilizar nombres y simplemente llenar unas planillas inmensas para después sumar todo y hacer un ponderado. Ahora simplemente son votos por lista cerrada que se deberían contar muy ágilmente. Así es que veamos si las autoridades electorales están a la altura de este proceso y nos entregan a los ecuatorianos al menos un resultado de un 60-70% del conteo hoy mismo hasta la medianoche. ¿Usted creería que vamos a ir a la cama con el resultado de las dos personas que irían, de los dos candidatos que irían a la segunda vuelta? Ojalá las tendencias sean claras
y ojalá no ocurra que nos vamos a dormir con unos nombres y nos levantamos con otros, precisamente por ello, porque el tiempo tras cerrarse el proceso de votación es fundamental para entregarle a la ciudadanía resultados, es que esperamos que la autoridad del Consejo Nacional Electoral actúe, insisto, a la altura de un proceso electoral tan importante como el que vivimos, que nos den alguna certeza respecto del conteo oficial y que no termine siendo simplemente una especulación en función del conteo rápido. Abogado Mauricio, aquí internamente me están diciendo, ojalá no se vaya la luz. ¿Me puede explicar ese concepto? Bueno, se habla mucho de apagones y en la época moderna se habla de apagones informáticos, pero para quienes monitoreamos este tipo de procesos desde que somos niños en los años 90, era muy frecuente en algunos de aquel entonces tribunales provinciales electorales que se iba la luz y pues o aparecían otras papeletas o se cambiaban los conteos, incluso cuando estos eran manuales, recordarás tú. Así es que el fantasma del apagón, sea apagón de luz o apagón informático, siempre está presente, por desgracia, en nuestros procesos electorales. Esperemos que en este caso, insisto, no haya apagón alguno, suspensión alguna y que simplemente todo el Ecuador en tiempo real pueda ver a través de la página del Consejo Nacional Electoral el ingreso de votos y que pueda además hacer un efectivo control social, por ejemplo, verificando lo que ocurrió en la mesa donde votó. Pues qué bien. ¿Cuál es el mensaje que usted le puede enviar a las personas que nos están siguiendo a través de la radio, la televisión y las redes sociales para que si no se han desplazado a generar su voto, pues que lo hagan en este momento? El precio de desentenderse de la política es el estar gobernado por los peores hombres. No dejen que otros decidan por ustedes. Si nos equivocamos, que sea por cuenta propia. Lo importante en este caso es salir a votar. Sabemos que las condiciones por el COVID-19 no son las óptimas y que las autoridades electorales no nos han dado tranquilidad al respecto, pero es momento de no dejar que otros decidan por nosotros. Vamos a votar, tenemos hasta las 5 de la tarde para hacerlo y creo que es el deber de todo ecuatoriano responsable decidir los destinos del país con un nuevo presidente o presidenta, con 137 nuevos asambleístas que sean dignos representantes de los ecuatorianos, que no sean aquellas personas que nos avergüenzan por sus actos de corrupción o, por supuesto, por su poco respeto a la democracia y a la libertad de la gente. Conclusiones de su manifestación y su entrevista en este programa, sí vamos a poder estar yendo a la cama con dos candidatos según su gusto a la segunda vuelta y esperemos que no haya ningún tipo de apagón ni de energía ni informático, ¿cierto? Sí, totalmente, y esperemos que a pesar de todos los incidentes que ha tenido este proceso a lo largo de las semanas que ha durado, al menos hoy esté a la altura de los ecuatorianos y nos garantice justicia, libertad y transparencia, que lo que la gente haya manifestado a través de las urnas efectivamente se respete y nos garantice el futuro del país para los próximos 4 años. Abogado Mauricio Alarcón, gracias por estar con nosotros en esta alianza informativa. Siempre un gusto, una buena tarde.